Listo. Bueno, entonces ya que la empezamos a grabar, bueno, muy buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Con esta charla, pues nosotros daríamos pues la culminación a nuestro pues programa académico que teníamos para este semestre. Como bien saben, estamos en nuestro módulo de expertos que consiste en invitar a diferentes especialistas en medicina de emergencias para que nos den pues una vista desde su tema y nos compartan algún tema pues de gran importancia para nosotros. Hoy tenemos a un gran invitado, ya lo habíamos tenido, de hecho, el semestre pasado nos dio una charla muy chévere sobre traslado aeromédico pues, la medicina de emergencias. Y hoy nos está acompañando el doctor Mauricio pues, García, dando una charla sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el triage. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por apoyarnos y ayudarnos en esta iniciativa estudiantil. Es muy grato para nosotros contar todavía con muchos especialistas que pues, nos ayudan en todo este proceso. Y pues nada, Doc, cuando quiera ya puede empezar, ya estamos grabando pues para que quede contenido para la gente y que la puedan pues ver después. Ok, Valeria, no, a ustedes, al grupo de MIC del Rosario, pues agradecidos también por el espacio y también obviamente por hacer esa labor tan buena de difundir desde el pregrado todo lo que tiene que ver con la medicina de emergencias y eso genera una muy buen ruido, por decirlo así. Entonces, nada, agradecidos por esto y en lo que consideren y necesiten, pues siempre a la orden. Entonces, para hoy el tema básicamente tiene que ver con algo de actualidad. Ya hace 2 años que se está generando mucho ruido con respecto a la inteligencia artificial y hace 6 meses eso se ha potenciado cada vez más y de hecho los temas cada vez son más relevantes con respecto a la medicina, aunque realmente la inteligencia artificial se viene aplicando hace más de 6 7 años. Entonces, lo que pasa es que cada vez se vuelve más penetrando en el tema y cada vez se escuchan más cosas. Entonces queremos estar como al día e ir mirando y también sacando algunos mitos con respecto a eso, porque no todo es tan bonito como es y no todo es tan difícil como lo hace ver. Los extremos siempre son viciosos. Entonces, hoy vamos a hablar de triaje, que en medicina de emergencias, pues obviamente es una de los temas más importantes. Puede ser lo más sencillo para un servicio de urgencias, como puede ser también lo más complicado. Y el triaje, pues obviamente lo que en general quiere buscar y lo que siempre se quiso buscar fue clasificar al paciente más grave para ser atendido mucho más rápido. Y en estos momentos de congestión constante del servicio de urgencias, con épocas mucho más complicadas que otras, poder identificar rápidamente cuál paciente que nos está consultando tiene algún riesgo para que su vida esté en riesgo o se complique por alguna patología que tenga, que sea tiempo dependiente. Y por esa razón, desde hace mucho tiempo, inclusive hace más de 20 años por lo menos, hay sistemas de triaje que están ya establecidos. Hay más o menos a nivel mundial 5 sistemas. El que nosotros manejamos con más constancia, por decirlo así, es un sistema de nivel 5 que es el ESI, Emergency Severity Index, que se ajusta muy bien a nuestro sistema de salud. Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo la inteligencia artificial se está apalancando o nos está apalancando a nosotros para poder tener cada vez una mejor clasificación de triaje, teniendo en cuenta de que esto pues obviamente no es el 100% de aplicación y que obviamente sigue siendo importante y seguirá siendo siempre importante el tema de la persona, que en este caso son las enfermeras, las que se deben entrenar para el manejo del ESI en triaje. Nuestra legislación colombiana desde el año 2015 tiene ya establecido una resolución con respecto al sistema. Lo que considera el ministerio es que todo hospital que tenga un servicio de urgencias clínica o hospital o algo parecido, diga un de urgencias, debe tener un sistema de triaje de 5 niveles para poder generar esa clasificación. Y eso nos va a ayudar y nos va a tener como derrotar lo que vamos a hablar. ¿Qué objetivos vamos a cuadrar con esta charla o esperamos cumplir? Es analizar la efectividad de las herramientas de inteligencia artificial en comparación con los métodos tradicionales. Hay dos parámetros importantes. En uno es que se quiere, digamos que reemplazar al 100% la persona que hace el triaje,
que es una de las variables que no se ha logrado demostrar al 100%, claro. Y la otra es que sea un asistente con respecto a la persona que está ahí. Y obviamente lo que les estoy mostrando ahorita son artículos basados en ese, porque es, digamos, como les dije inicialmente, es el sistema que más está aquí en Colombia. Evaluar los desafíos éticos porque necesariamente todo lo que tenga que ver con manejo de datos, manejo de información, sigue siendo información de pacientes, sigue siendo información privada y eso está, digamos que cubierto por la legislación colombiana y esto no es una excepción. Entonces, si yo tengo acceso a esa información, pues debo cubrirla o debo mantener el secreto profesional con respecto a eso. Y eso es importante establecerlo porque para poder hacer entrenamiento de esos software, de estas herramientas, se necesitan datos. Y ahí hay un término que es importante, que son los datos anomizados, se llama eso. Quiere decir que yo tengo todos los datos, pero no puedo identificar la persona dueña de esos datos. Quiere decir que esos datos no tienen una identificación clara, sino simplemente lo que me interesa a mí son ciertas variables o ciertos metadatos que se pueden necesitar para poder hacer un entrenamiento de lo que yo quiero hacer en este caso. También hay que diseñar programas de capacitación. Hemos encontrado que hay un desbalance muy, muy, muy grande con respecto a la capacitación, al nivel de capacitación y a la experiencia con respecto a un sistema de triaje, sea ESI o no sea ESI, pero que sea de 5 niveles, y eso quiere hacer que van a haber diferentes riesgos establecidos. Cuando un sistema no está muy bien entrenado o no está muy bien capacitado, pues obviamente el riesgo para el hospital es mucho más alto que para personal como esto. Santa Fe, por ejemplo, tiene muchos años de experiencia de estar manejando ESI de entrenamiento de sus enfermeras y tienen un valor agregado porque ya tienen el feeling, por decirlo así, de cómo identificar rápidamente un paciente. Entonces, pero esa es una excepción. Hay otros sistemas en los cuales yo he trabajado a nivel público que triaje lo hace la primera persona que cree que lo puede hacer sin ningún tipo de capacitación y eso puede llevar a riesgos innecesarios o a eventos adversos. Y explorar nuevas aplicaciones que tienen que ver con inteligencia artificial, que pues obviamente lo que más se está estableciendo, se está viendo, es el tema con Machine Learning y con NLP, que es la programación del lenguaje natural. Y hay una variante que se llama clínica, que es específicamente para la parte, para poder identificar términos médicos, para crear sistemas mucho más dinámicos y adaptables. Y el término real de todo esto va a ser integración. La integración va a ser la clave de todo esto, es buscar esas herramientas, buscar esos software, buscar ese manejo de datos que nos sirva de apoyo para algo que el ser humano no es que no pueda, pero se demora demasiado. Identificar o analizar, por ejemplo, 200 papers en menos de 10 segundos, uno lo puede hacer, pero no se va a demorar 10 segundos, se va a ir demasiado tiempo. En cambio, que una inteligencia artificial bien manejada, digamos que programada como tal y con parámetros establecidos, en 10 segundos a más tardar, inclusive menos, te puede analizar esos papers y ir sacando la información que usted necesita. Entonces, digamos que la integración es importante y eso yo creo que para ahí es el camino correcto, es la integración de estas herramientas con respecto a la necesidad de manejo de grandes volúmenes de datos para podernos ayudar a identificar cosas que pueden estar, digamos que subjugadas o medio ocultas por ahí. Espérate que esto no quiere correr. Ok. Entonces, esta charla la dividí en 4 secciones. La primera es como una introducción y contexto, que es lo que hemos estado hablando. La importancia del triaje, pues obviamente, es salvar vidas, básicamente. El servicio de urgencias, alguna vez algún paciente hace muchos años me preguntó a mí, en un tono bastante airado, era que si tenía que estar muriéndose para ser atendido rápidamente. Y la respuesta mía fue sí, claro que sí. Todo ese andamiaje de urgencias de personal está dedicado principalmente a los pacientes que tienen riesgos de su vida y son tiempo dependiente. Es importante tener claro eso. O sea, urgencias no está hecho para soportar un sistema de salud deficiente, no está hecho para manejar consulta externa rápida, no está hecho para hacer consulta prioritaria, está hecho es para atender urgencias nivel uno, 2 y algunos 3 específicamente. Pero todo eso ha tenido sus variables, obviamente, y eso ha generado algunas distorsiones con respecto a la atención, pero debería ser claro que urgencias es para las personas que se están muriendo. Es en el término muy claro, y es sí es muy claro en decirlo. Si uno es el que tiene riesgo de vida inminente. Entonces, el SI2 en 30 minutos y el SI3 es dependiendo si usa o no varios recursos. Y ahí también hay un tema importante con respecto al triaje, que es los recursos. Los recursos son importantes porque son finitos.
recursos de cama, recursos de médicos, recursos de insumos, recursos de medicamentos, de cualquier cosa, todos son finitos. Entonces, nosotros no podemos pretender pensar que eso es eterno y que nunca se va a acabar entonces. Y al final lo que quiero es optimizar los tiempos de atención y asegurar, como les decía, al paciente más crítico. Entonces, en la medida en que logremos tener eso y logremos cubrir variables que se nos pueden soterrar en el día a día o en el momento de la atención, cuando usted tiene servicio de urgencias totalmente colapsado, reanimación lleno y esperando cola de no uno, sino cinco o seis pacientes, pues obviamente la visión del ser humano se puede poner como una visión de túnel y eso generar riesgos y generar problemas que al final son eventos adversos para los pacientes. Retos actuales que pueden tener y una respuesta, pues obviamente lo que veníamos hablando es la variabilidad en la evaluación del personal. O sea, es muy difícil que un grupo de enfermeras de 5, 6, 10 exactamente piensen igual. Lo que podemos hacer es tratar de que evalúen exactamente igual, que es muy distinto. Ahí es donde está la capacitación, ahí es donde está el entrenamiento, que ante a un mismo estímulo, a una misma pregunta, a un mismo paciente, el 90% o más haga la misma respuesta. Cuando uno logra ese tipo de capacitación, está teniendo una muy buena respuesta de triaje. ¿Por qué? Porque es que hay una sobrecarga de pacientes. Es muy difícil diferenciar el paciente de C3, que ese es el hueco grande que tenemos en cuanto al triaje, que ante la alta demanda de pacientes, pues la eficiencia de los recursos se pueden ver disminuidos o pueden ser gastados de forma inadecuada. Y obviamente hay un término que tiene que ver con triaje, que es el sobretriaje y el subtriaje, que está establecido que deben ser mínimos del 5%, porque es que poner a un paciente no crítico como crítico para que lo atiendan rápido, pues le va a quitar la oportunidad a otro paciente, o poner un paciente crítico en un valor no crítico, pues lo que hace es que el paciente tenga un riesgo o que fallezca en sala de espera. Entonces, digamos que básicamente es el reto del triaje, que es identificar rápidamente esos pacientes y los sistemas electrónicos basados en aprendizaje automático, que eso es Machine Learning al fin y al cabo, lo que hace es mejorar la precisión del nivel ESI3, que ahí donde está el 70% de los pacientes, y mejorar la gestión de los recursos. Obviamente, eso es basado en cada servicio de urgencias. Yo no puedo aplicar el mismo sistema, así sea inteligencia artificial y triaje, en la Santa Fe, en cardioinfantil, en Pablo Tron Uribe, en Serena del Mar o en clínicas de segundo o primer nivel, porque es que sus recursos son totalmente distintos. No estamos hablando de potencial económico en plata o en infraestructura, no, son recursos que tenga cada uno, que son finitos y se tienen que adaptar específicamente para eso. Entonces, al optimizar yo esos recursos, estoy brindando una atención mucho más justa y eficiente, que es lo importante. Y obviamente, en ustedes clínicas que son casi siempre, tratar de organizar a esos pacientes para que sean vistos rápidamente y su urgencia sea rápidamente identificada, manejada y salga del riesgo grave y se mete un paciente que ya puede ser estable en un momento dado. ¿Qué potencial puede tener la inteligencia artificial con respecto a esto? Y digamos que lo que hace es la inteligencia artificial es desbloqueando su potencial en urgencias al mejorar en precisión. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una mejor clasificación efectiva de pacientes críticos. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene mejor forma de identificar las variables, porque tiene rápidamente, por su capacidad de procesamiento, identificar si un valor sumado al otro y al otro y al otro puede conllevar hacia adelante en el tiempo un paciente crítico que probablemente yo no lo estoy viendo en ese momento. Un ejemplo claro que, pues obviamente que pareciera simple, pero no lo es cuando un niño menor de 5 años jugando en su casa se toma un frasco completo de 150 centímetros de acetaminofén. El niño puede llegar fácilmente al servicio de urgencias y tumbar el servicio de urgencias de lo inquieto que es. Pero si no se logra identificar a ese paciente de que es grave, de que está en un riesgo altísimo, en 48 a 72 horas, el niño entra en una falla hepática y puede fallecer. Entonces, mire cómo mejorar la precisión en cuanto a los datos hace de que eso sea importante y ante el manejo de grandes cantidades de eso. Y al poder tener una mejor precisión, pues obviamente tengo obtenido recursos, para que las decisiones sean mucho más ágiles, mucho más fáciles. Al complemento humano lo que está haciendo es apoyando las decisiones críticas y apoyar es básicamente eso, es darle las variables ya depuradas, ya organizadas y decirle, en mi concepto, por decir algo, y es un triaje 2 y necesita estos recursos y yo tengo que valorar en mi entrenamiento si eso está de acuerdo o no está de acuerdo, pero ya por lo menos me está dando una variable de apoyo mucho más segura.
Y obviamente lo que tiene que haber es en tiempo real. O sea, eso lo que me va a hacer es reducir la carga operativa de emergencias. Más adelante, en una sesión adicional, vamos a hablar de los retos con respecto a eso, porque puede ser muy bonito, pero no es tan fácil. Otro potencial importante de la inteligencia artificial es la capacitación médica que se puede hacer asincrónica, que se puede hacer personalizada inclusive, y puede tener un tutor virtual en el cual constantemente lo esté entrenando para que rápidamente coja esa curva de entrenamiento y llegue mucho más rápido a tener una mejor visión del sistema de triaje apoyados por ellos. Y obviamente la ética, téngalo siempre presente, la ética está en todos los datos, la ética está en el manejo, la ética está en hacerlo correctamente. Vamos a ver ahora las aplicaciones de la inteligencia artificial en el triaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los algoritmos, como son las redes neuronales artificiales, que son NNA en su sigla en inglés, los árboles de decisión que tienen que ver con Machine Learning, están transformando distribuciones porque son las formas de manejar la información. Todo esto lo que hace es de cómo yo estoy clasificando, organizando, mirando desde de un punto técnico esa información. Pero ¿quién le da la información? Es el médico entrenado, en este caso puede ser un especialista en emergencias o puede ser una enfermera especialista en triaje ESI, de decirle cuáles son las variables que este sistema o este software necesita empezar a dilucidar y cuáles son las variables de respuestas con respecto a esto. Entonces, ahí se pueden generar patrones complejos que se analizan muy fácilmente. Para esta charla estuve revisando cuál es el tiempo de latencia de los modelos de lenguaje, de casi todos los modelos de lenguaje, y cuando hablo de tiempo de latencia, es el tiempo en que se demora en que cuando yo le doy enter a la pregunta o enter a la variable, él me dé una respuesta. El más demorado dura 1,3 segundos y puede valorar básicamente 70 billones de datos. Entonces, ustedes ven la gran cantidad o la gran facilidad y la velocidad de procesamiento de datos. Y entonces él puede manejar muy fácilmente patrones complejos. Y de eso puede mejorar la precisión de la acción de los pacientes y optimizar los recursos simultáneamente. Y todo esto lo puede hacer en menos de un segundo en la mayoría de los modelos de lenguaje. Acuérdense que, el- que las IA no es que piensen, que son modelos o son formas de ver los datos. Ellos, por ejemplo, cuando ya hay aplicaciones o apps que tienen que ver con lectura de radiología, la máquina no está viendo lo que yo estoy viendo. O sea, él no está viendo una radiografía, él lo que está viendo es un patrón de crisis y de negros que los tiene ya identificados y con mucha información, constantemente debiendo, ya puede identificar si ese gris o ese negro corresponde a una neumonía, corresponde a un derrame, corresponde a una masa, pero es eso, o sea, es la forma totalmente distinta porque son patrones distintos de manejar y lo puede manejar rápidamente con grandes volúmenes de información. Entonces, eso es esa tecnología se aplica es por eso, porque me va a ayudar en los grandes volúmenes de información. Hay más de 4 lenguajes en este momento. Me tomé solamente la del atrevimiento de mostrarles esto, que es el triaje electrónico, un programa que se llama Kate, que tiene un artículo muy interesante que lo vemos adelante. El GPT-4, que es el chat GPT que todo el mundo conoce, que hasta el momento el que tiene guardadas las proporciones, una de las mejores eficiencias, el otro que es Gemini. Y tiene que ver con que se tienen que hacer los estudios con respecto de estos 4 sistemas o los que se estén estableciendo contra el sistema normal, que es la enfermera haciendo eso. Entonces, es mirar cuál va a ser más eficiente. Y normalmente sigue siendo más eficiente los sistemas de IA, pero es porque digamos que hay que mejorar el levantamiento y la capacitación. Pero vamos a ver cómo es eso. Por ejemplo, el sistema Kate tiene una precisión mayor del 85%. En su contraprestación, las enfermedades tendrían más o menos en 45-54%. El GPT-4 y Gemini lideran la variable entre ESI1 y ESI2. Aunque ESI1 pareciera de perogrullo, como decía un profesor mío, que si usted tiene la pata al hombro, por decirlo así, pues obviamente nadie duda que es un ESI1. Pero cuando usted tiene una patología que puede ser uno, puede ser dos, en las cuales es tiempo dependiente, y el GPT y el lenguaje Gemini han demostrado una mejor precisión de identificar esa variable para que pase el paciente de 2 a uno específicamente. Entonces, eso es importante, es una forma muy importante de poder disminuir riesgos, optimiza el flujo de atención y reduce esos errores, obviamente. Y los errores tienen que ver es con la percepción que tiene la persona que está ahí, que sigue siendo humana y puede tener errores de apreciación. Y obviamente,
ante la alta demanda, si usted tiene pendiente por hacer 50 triajes, pues obviamente usted cada vez quiere salir más rápido de eso y se está sesgando ante lo que necesita y no hacia favor del paciente, lamentablemente, sino cegándose hacia la demanda que tiene que atender. Como les decía, hay que hacer la parte comparativa necesariamente del triaje tradicional y asistido por triaje. En la diferencia básica tiene que ver con términos de precisión y reducción de errores. Miren cómo la alta variabilidad, o sea, la experiencia humana, está muy presente en el triaje tradicional. Y miren cómo el triaje asistido por OIA tiene mayor precisión y consistencia. Pero de esto es importante tener claro que eso también depende de los datos con los que se estén formando esas bases de datos. O sea, si yo no le doy las variables correctas, no le doy las variables establecidas, pues va a ser muy difícil que tenga una buena precisión y buena consistencia. Pero si yo tengo eso claramente establecido, lo he hecho correctamente, pues optimiza los recursos, mejora la atención de pacientes críticos, que es la razón de ser de urgencias, y darle la prioridad adecuada sin comprometer la atención de la calidad de la atención, tanto para los graves como para los graves. Y hay un término también ético en ese sentido, de que yo no comprometo, o sea, yo mejoro algo, pero no estoy comprometiendo a raíz del otro. O sea, yo no estoy mejorando el uno y el 2 a costillas del 3. No necesariamente, no, hace la misma calidad. Lo que pasa es que tiene una mejor precisión para poder identificar a esos pacientes. Ok, no quiere correr. Ya. Con respecto a esto que yo les mostraba, por ejemplo, ese es el estudio que se hizo con Kate. Digamos que lo que hicieron ellos fue un estudio de 180.000 casos en pacientes. Se tomaron las notas de triaje, la historia clínica médica, quirúrgica y social, y lo que se hizo fue una transformación de datos. Miren, eso es importantísimo. Hay que transformar esos datos para que el modelo se pueda entrenar y pueda tener, digamos que, exámenes o tests, por decirlo así. Entonces, ahí es donde las instrucciones médicas y los documentos empiezan a ser importantes en cuanto a la persona especializada le dice al lenguaje, eso es el enfoque, lo tiene que mirar de esta manera, y él como tiene una buena capacidad de procesamiento, pues lo hace muy rápidamente, pero si no transformamos ese dato en un dato que tenga un valor importante, pues va a ser muy difícil. Ya una vez transformado el dato, lo que se hace son modelos de entrenamiento de los datos transformados y se testean los modelos digamos que un gold estándar. El gold estándar en este caso fueron 729 casos de triaje. Y miren cómo en la tabla del lado derecho lo que muestra es básicamente es que el CADE alcanzó una precisión del 75% frente al 59% de las enfermeras. Tuvo tuvo una mejor identificación de casos entre S1 y S3, S2 y S3, perdón. O sea, que tuvieran riesgo de descompensación. Y acuérdense, como les decía, el S3 es el sitio donde podemos tener pacientes graves que lamentablemente su inicio no es tan grave. Entonces, y que pueden tener riesgo de descompensación. Rápidamente, Kate lo identificó y fue por encima del 80% en comparación con el 40% de las enfermeras. Entonces, mire cómo este punto es crítico para ayuda y soporte. O sea, si ya yo tengo, como si yo fuera una enfermera de triaje y tuviera a Kate al lado mío, me puedo equivocar menos veces con el triaje 3. ¿Por qué? Porque ya tiene mejor precisión con respecto a eso. Y aquí lo que les decía, esto se hizo porque obviamente el NLP normal, que es el procesamiento natural del lenguaje, se le aplicó la parte clínica. Quiere decir eso, que puede mejorarse en la precisión de datos porque sabe de lenguaje médico. Se entrena con lenguaje médico, se entrena con variables médicas y las entiende de esa manera. Obviamente el sentido de entender es porque yo lo programo para que claramente haga las conexiones con respecto a qué significa este valor con respecto a este paciente y eso cómo se traduce en un paciente o una enfermedad grave. Entonces, por eso es que es tan preciso este y por encima del traje tradicional. Y obviamente nos da ventajas sobre signos cognitivos como el hacinamiento, como los sexos raciales, de religión, presiones externas, inclusive el ánimo. Si la persona llegó con una variable de un problema económico, un problema familiar, pues obviamente eso es un sesgo cognitivo que hace que la persona no clasifique correctamente. Lo que hace el CADE es, obviamente no tiene esas implicaciones. Entonces, mire cómo si el triaje asistido por IA de esta manera es muy importante, es un buen aporte y nos mejora prácticamente en un 20 y en algunos casos hasta un 50% más de lo que debemos hacer, y eso es menos pacientes complicados, menos riesgos y menos eventos adversos.
¿Y todo esto qué beneficio nos va a traer? Digamos que la asistencia del triaje por día redefine el triaje, en el sentido no de sus variables, pero sí en su precisión y obviamente lo lleva a menos errores. Y eso es una ventaja que no es menor. Entonces, los modelos avanzados obviamente superan la limitación humana por las variables de los sesgos cognitivos y son mucho más confiables en la medida, vuelvo e insisto, que la base con la cual fue entrenado sea correcta. Eso es una variable en contra de la IA, es que si no es una buena variable, una buena base de datos, pues obviamente no va a ser. Y aquí se compara un sistema, el Kate, contra otro sistema que es el ChatGPT. El lenguaje de GPT, que es un modelo de lenguaje, pues obviamente tuvo sus ventajas. El Kate fue más preciso con el personal de enfermería, pero el ChatGPT fue más concordante con expertos en el SI1 y SI2. Entonces, mire, dos lenguajes diferentes pero que tuvieron ventajas y cada uno. Y es así. Hoy en día tenemos más de 15 20 hasta más lenguajes, modelos de lenguaje diferentes, cada uno clasificado de una forma diferente y cada vez están saliendo más especializados. Y eso es bueno y es importante. Entonces, depende del lenguaje, del modelo de lenguaje que yo use, pues va a tener mucha más precisión y mucha más concordancia. Entonces, y eso se traduce obviamente en la atención y vuelve y juega de los pacientes críticos más rápidamente y obviamente en salvar vida de los pacientes. ¿Cómo hace el impacto? Pues obviamente, ya con todo esto, pues obviamente la eficiencia está dada en precisión, en predicción precisa y eso es importante. ¿Por qué? Porque me está viendo, digamos que el evento hacia adelante. No me está mostrando los errores que tuve, sino diciéndole, ojo, que mi predicción es precisa hacia adelante con las necesidades críticas del paciente. Obviamente esto me reduce los tiempos de espera, que más rápido lo atiendo y mis recursos están mejor asignados. Entonces, yo todo mi potencial, que es el médico, la enfermera, el auxiliar, las salas de cirugía, las salas de cuidado intensivo, las camas de observación. Si yo las utilizo para mis pacientes críticos, pues obviamente mejor, estoy asignando mejor mis recursos. Entonces eso es un paso hacia una respuesta más ágil y efectiva y obviamente ligado hacia la atención, que es la razón de ser de emergencias de los pacientes críticos, sin dejar de tener, vuelvo e insisto, la calidad y la atención de los pacientes no críticos que también obviamente tienen que ser atendidos, pero obviamente su patología puede darnos algo de tiempo para la atención. Aquí hay algunos casos de estudio y los partidos que ya hemos venido hablando, pero se los voy a mostrar. El ChatGPT y Gemini, precisiones de más del 85% en SI1 y SI2. Y el SI1 no básicamente porque sea el grave, el herido, el traumatizado, el amputado, no, necesariamente no. El SI1 es aquel que tiene riesgo inminente de muerte, pero que no fácilmente se puede identificar y está mezclado en el SI2. El triaje electrónico tiene ediciones adaptadas y mejoras signos de recursos. Estos sistemas de información lo que se hacen son decisiones adaptadas, o sea, su forma de trabajar es que se van adaptando cada vez más a las necesidades y a los recursos. Ahí la importancia de poder clasificar y organizar mejor cada servicio. Que tengo yo en este panel? Darle más información a ese triaje electrónico que me ayude, obviamente, en eso. El soporte en tiempo real en toma de decisiones pues va mejorando la clasificación, la precisión y optimiza la eficiencia operativa. Y eso al final, ¿qué es lo que me va a mejorar y que es importante? Vuelve y juega, reduce los errores críticos y optimiza los servicios. O sea, esos son points importantísimos. Que no haya casi subtriaje o sobretriaje, que el error crítico no conlleve vida del paciente, que el servicio esté mucho más eficiente y fluya más rápidamente sin necesidad de que eso tenga menos pacientes, obviamente, pero sí fluye más rápido y es mucho mejor para eso. Y esos son resultados que son muy buenos para las métricas de los servicios de urgencias. ¿Qué desafíos tenemos? Obviamente, hay muchos desafíos y muchas recomendaciones. El futuro es ahora, pero el ahora cada vez cambia más rápido. Hace 6 meses no se hablaba tanto de medicina e inteligencia artificial y prácticamente están saliendo a diario 20 30 noticias diferentes con respecto a eso y entonces el- la velocidad de esto cada vez es mucho más alta y necesariamente que es una de las recomendaciones es hay que montarse al bus de esto. Necesariamente hay que hacerlo y hay que hacerlo no creyendo saberlo todo, pero sí especializando en lo que tiene que ser. En cada una de sus gustos o preferencias o necesidades, como las mías de emergencias, pues yo tengo que buscar cómo monto el bus de la inteligencia artificial, pero en medicina de emergencias, que es de lo que yo estudié y obviamente estoy viviendo. Desafíos importantes
que no está, que pareciera que fuera obvio, pero no está siendo tan estudiado, es la ética con respecto al uso de los datos. Eso es algo que tenemos que empezar a mirar, porque es que si yo tengo acceso a 5.000, por ejemplo, en el caso de que hay 180.000 historias para el entrenamiento del modelo de lenguaje, yo tengo que asegurarme que la privacidad y el manejo de datos sea sensible y que siga siendo privado para el paciente, porque es del paciente, no es de, de nosotros. Esa aceptación de este intercambio, esta transformación, porque es que necesariamente en un alto porcentaje hay mucha desconfianza con respecto a eso, y no porque la inteligencia sea mala, sino porque está evolucionando y a veces no ha sido eficientemente establecida. Hace 2 años, cuando salió ChatGPT, las preguntas que uno hacía con respecto a las preguntas que hace hoy en día son diametralmente opuestas. Son totalmente mucho más eficientes, son mucho más precisas. Y eso fue, ¿por qué? Porque necesariamente fuimos empezando a generar esa información y a darnos cuenta es que entre más sea claro el mensaje, es mejor la respuesta. Otro punto importante como desafío es la capacitación, que se puede hacer de integral en su efectivo. De hecho, estoy tratando de organizar un tutor virtual para el entrenamiento de enfermeras que sea personalizado, basados en ella. ¿Por qué? Porque puede manejar una gran cantidad de datos, porque me puede constantemente ser el tutor. Va bien por este lado, mejor este lado, más preguntas, más situaciones, más eventos. Y eso hace que constantemente me está ayudando y no que yo tenga que hacer un curso cada 3 meses con la logística tan complicada que se ve hoy en día de eso, para que en 4 horas yo trate de hacer una curva de entrenamiento que se puede demorar meses. Entonces, mire cómo la implementación de estas guías en el triaje me ayuda a la capacitación. La IA es un apoyo, no es un reemplazo, transforma el triaje desde la práctica responsable hacia esas eficiencias que son muy importantes y que obviamente la implementación del triaje era para eso, para ser más eficientes. Entonces, si yo tengo una herramienta que me ayude a ser cada vez más eficientes, pues obviamente bienvenida. ¿Cómo se puede integrar esto? Es un resumen básicamente, datos robustos. Necesariamente los datos tienen que ser, y ahí es donde entra la integración con los hospitales, que ellos logran entender que compartiendo la información que de ellos son salvaguardas de información, no están, digamos que, faltando a su deber de privacidad, sino que nos están ayudando a mejorar la eficiencia del servicio. Entonces, esos datos son robustos, vuelve y juega anonimizados, que no tengan forma de identificarlo y son importantes. Herramientas innovadoras, tiene que ver con sistemas, que es un ejemplo, pueden haber muchos, o se pueden tener muchos más, que sean adaptativos para tomar decisiones. En medicina yo necesito constantemente cambiar de decisiones con variables. Hoy puede estar en 5 minutos con falla respiratoria, a los 5 minutos más ya puede estar intubado o al revés, cosas por el estilo, de que yo no logre identificar qué decisión que tengo que hacer. Las herramientas innovadoras nos están ayudando a tomar esas decisiones adaptativas en situaciones críticas. Vuelve y juega la capacitación continua, hay que hacerlo, hay que optimizarlo y hay que estandarizarlo. Deberíamos tener la posibilidad que el 80% de las enfermeras en este país que usen un sistema de 5 niveles basado en ESI probablemente tengan una precisión superior al 80%. Para lograrlo, la herramienta de inteligencia artificial es muy poderosa, es muy buena porque nos da la sincronía y nos da la particularidad o la personalización con cada una de las enfermeras siendo el mismo programa. Entonces, eso es importante. Hay que crear protocolos de ética, protocolos claros para garantizar la privacidad y que sean establecidos por las personas que quieren integrar eso. O sea, yo tengo que crear mi sistema de información, no tengo que capacitar, pero yo tengo que por delante poner un protocolo claro de ética y de información. ¿Para qué? Para que sea confiable y la desconfianza y la integración, obviamente, cada vez sea mucho menor. ¿Qué futuro nos espera? Pues la precisión, nada que hacer sin precedentes. Hay que integrar rápida y precisa para pacientes críticos, cada vez va a ser mucho más rápida, cada vez va a ser más importante. Hay que hacer una adaptación dinámica, esto necesariamente tiene que ser así, la integración tiene que ser día a día, constantemente, servicio a servicio, con datos claros, reales y necesidades hospitalarias. Yo puedo tener el mismo programa, pero yo tengo que adaptarlo distinto a Santa Fe, distinto a Pelotón Uribe, distinto a San Rafael, distinto a Cardioinfantil, porque sus necesidades, sus factores humanos o sus datos son totalmente distintos. Pueden ser muy parecidos, pero no son iguales.
Y obviamente la reducción de los errores. Suena, suena claro decir que entre más yo dependa del factor humano para esos datos, tengo mayor riesgo de errores. Pero si yo le delego, y delegar no es sustituir, yo delego esa información, esa transformación, ese procesamiento de datos que son, no van a cambiar, que son puros, que son duros, por decirlo así, a la inteligencia artificial, me estoy mejorando ese factor humano que es de sesgos cognitivos o de sesgos de conocimientos. Entonces, es una herramienta muy importante que se puede volver predictiva, adaptable, que nos acerca cada vez más a la eficiencia y es más equitativa en todos los sentidos. Pero no nos olvidemos que la ética tiene que ir por delante de todo esto, necesariamente. Yo no puedo crear un programa sin importar si la gente se entera o no se entera de lo que yo tengo, porque eso no es correcto. Entonces, ahí va para eso. Ya para terminar, y conclusiones y recomendaciones, pues eh, llegó, se va a quedar y va a mejorar. La inteligencia artificial en triaje es un estándar nuevo en emergencias que probablemente cada vez se van a ver más en los estándares de habilitación, estándares de acreditación. ¿Para qué? Porque es que esto ya es una realidad. Esto ya no es, tal vez suceda, no, ya es una realidad y cada vez se van a ver mejores. Hay una precisión mejorada, se identifica cada vez más los pendientes críticos, que es importante. La eficiencia cada vez se optimiza mucho más, reduciendo tiempos de espera y los mejores asignación de recursos. Los desafíos éticos, aunque están quedados, estamos cerrando la brecha, igual que en capacitación, para que cada vez sea más eficiente, más personalizada, más equitativa y obviamente sea mucho mejor para nuestros pacientes. Y es un futuro dinámico porque el TEA se vuelve adaptativo y menos propenso a errores. Esto es lo importante. Cada vez es imposible llegar a cero errores, pero entre yo esté más cerca del cero errores, pues es mucho mejor. Y eso obviamente va a generar mayor confianza en la atención médica de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Ampliar los estudios, nada que hacer. Tenemos que cada vez hacer más estudios con respecto a eso, que las instituciones de salud y los ministerios entiendan que hay necesidad de hacer estudios, que los datos son de ellos, pero que los tenemos que compartir éticamente, que hay que diseñar protocolos para poder mejorar su implementación, que hay que fomentar las colaboraciones entre muchas disciplinas como en urgencias, y urgencias es un ecualizador o un adaptador o un integrador inclusive de todas las disciplinas y en la medida en que yo integre todo esto a cada una de las necesidades que tengo, pues obviamente va a tener una mejor aceptación. Y en la medida en que los datos cada vez sean mucho más precisos y menos errores, con mayor razón voy a tener esa aceptación. Entonces, el camino ya empezó, hay que hacer. Nos arrancó, como dicen. Mi recomendación básica y personal es, hay que montarnos en esto. Hay que hacerlo cada vez más con responsabilidad, hay que estudiar cada vez más con respecto a esto y no temer solicitar, implementar o hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque no es factible. Si no lo hacemos nosotros, alguien vendrá y lo hará necesariamente, pero probablemente con otras características tenemos que hacerlas adaptadas a nuestro medio y a nuestras necesidades. Así que, y más de los que están aquí escuchándome, que son del grupo de grupo de interés en emergencias, nada, esto llegó a quedarse y estamos es cada vez implementarlo mejor, entenderlo mejor, meternos en el cuento. Yo no soy ingeniero de sistemas, yo no estudié para esto, yo no programo, pero llevo 3 años duros, casi 4 duros, con una empresa que tengo yo, con un hermano mío que es ingeniero, dándole esta vaina y ya logro entender muchas cosas, ya logro entender parte del código. Soy claro, yo no hago código, eso sí lo tengo perfectamente, pero yo estoy dando las recomendaciones para poder traducir ese código en un algoritmo de manejo mucho más eficiente para eso. Entonces, esa es la invitación y creo y si no estoy mal, hace menos de 2, 3 meses la Universidad de Rosario generó un espacio de salud digital en el cual obviamente también entendió eso, la universidad, de que tienen que empezar a generar eso. Entonces, nada, los invito a que no nos quedemos atrás en las cuestiones y cada vez sean mucho más eficientes. Me tomo el atrevimiento, Valeria, y lo hago porque quiero agradecerles a ustedes como grupo. Hace 3, 4 meses le hice una propuesta bastante osada y desafiante al grupo de EMIC del Rosario. Yo estoy ya sacando el próximo enero del otro año, estoy haciendo el lanzamiento de la revista Urgencias Link 360.
necesitaba un grupo de médicos que me ayudaran a sacar artículos actuales, reales, ciertos, como quien dice. Aquí están 4 de los 6 que me mandó el grupo del EMIC. Esta es la portada que el otro año va a salir. Artículos hechos por personal, por integrantes del grupo. Y obviamente no me queda nada más que agradecerles a ustedes el apoyo y el interés a esto y que sin ustedes obviamente esto hubiera sido mucho más difícil el lograr este logro. Les daré con tiempo obviamente el día del lanzamiento que va a ser virtual, obviamente esta revista va a salir física y va a salir digital. Con el reconocimiento vuelve y juega al grupo del EMIC y para que esto se vuelva una revista donde hablemos de gestión, innovación y tecnología, que esa es la idea de la revista y sea un espacio más para ustedes en ese punto. Entonces, agradecerles a ustedes el apoyo y que sin ustedes obviamente esto no hubiera sido posible. Entonces, de parte mía como empresa, como Odin Global, de parte también de empresa como Datapulse, que es con la que estamos generando todo lo de inteligencia artificial, y de parte mía como médico especialista en emergencias, agradecerle a Valeria, a nombre de Valeria del grupo, a todos extensivo el apoyo a esto y que esto es también parte de ustedes. Esto nació con ustedes y sin ustedes no hubiera sido posible. Entonces, muchas gracias por el apoyo y por el espacio y no me queda nada más sino pendiente si necesitan alguna cuestión o algo. Esos son mis datos de, de contacto. Lo que necesiten a la orden, Valeria sabe que yo estoy disponible 24/7 en la medida de las posibilidades. Entonces, nada, muchas gracias por todo y espero que les haya caído de mucho interés el tema de hoy. Doctor García, ¿cómo está? Habla con Juan Daniel de Villaco, presidente del grupo. Muchísimas gracias por su espacio, gracias por la charla. Muy interesante toda la información que nos pudo compartir y muchas gracias igualmente por la invitación que nos hizo para participar en la revista. Creo que ha sido de las mejores oportunidades que hemos tenido en el grupo para poder pues compartir un poco de lo que hacemos y de verdad queremos agradecerle por ayudarnos a tomar esta visibilidad que estamos buscando construir con nuestro grupo. Quería, igual, pues dejo abierto el chat por si alguien tiene alguna pregunta y a mí sí me gustaría hacer una pregunta para empezar, dos particularmente. La primera sería, ¿qué tanta experiencia tenemos en Colombia con la aplicación de estos modelos de inteligencia artificial en el escenario del triage? Y la segunda pregunta es, en cuanto a los costos que puede generar para el servicio alimentar y mantener una base de datos, ¿qué tan beneficioso podría ser en comparación con el entrenamiento que usted dice para las jefes de enfermería? Obviamente sabemos que podríamos optimizar los resultados, pero digamos que teniendo en cuenta que la gran mayoría de decisiones económicas la toman personas que no son médicos, ¿qué tanto beneficio verían, digamos que en este proceso? Bueno, Santiago, empiezo por la segunda. Los costos son realmente bajos relativamente. Digamos que lo que puede costar realmente es el desarrollo inicial del tutor, por decirlo así, en el sentido del tiempo que se necesita para tener acceso a la base de datos, organizarla, hacer el entrenamiento y correrla. No sé si me explico bien. Necesariamente esto tiene que correr en un modelo de lenguaje que no es de nosotros, sea GPT, Gemini, Cloud, hay muchos modelos. Esos modelos, uno los puede correr en ellos, pero hay un cobro específicamente para eso. No es muy grande ni mucho menos, pero digamos que los costos, generalmente cuando yo tengo que hacer los costos de entrenamiento, el costo laboral, el costo de tiempo, el costo de entrenamiento del instructor y todo eso, podría uno decir que se puede rebajar inclusive más del 40-60% de lo que podría costar como primera vez. Mire que la parte digital, la parte de Internet tiene una ventaja muy importante, que usted tiene un costo inicial, pero usted puede reproducir eso que usted creó muchas veces sin generar mayor costo, que es distinto al curso presencial. Usted se gasta un curso presencial y tiene que gastarse la misma cantidad en otro curso presencial. Entonces, digamos que la necesidad realmente y el punto ahí es que sí abarata los costos, no es tan excesivamente caro, no lo es realmente. Usted ya una vez tenga el entrenamiento, por decirlo así, el consumo de datos no es mucho.
Y eso, digamos que son las pruebas que vamos a tener que hacer cuando saquemos la APP o el modelo que tengamos que sacar. Es qué tanto va a ser porque usted llega en un momento dado en que el que va a coger la curva de entrenamiento y ya no lo va a usar tantas veces como uno pensaría. Entonces, cada vez, digamos que la curva llega a un ascenso y después en el descenso el uso es menor y el costo es cada vez mucho menor. Pero, por ejemplo, para darle un dato, GPT está cobrando en este momento $0.5 por token enviado, el token es como una especie como de palabras, por decirlo así, y está cobrando la respuesta más o menos a $1, perdón, a $12 el millón de tokens. Entonces, mire que gastarse 1 millón de tokens no es tan fácil. Eso hay que generar mucha información para que yo me gaste 1 millón de tokens. Entonces, digamos que el costo es mucho menor, mucho menor. Con respecto a la primera pregunta, yo intenté buscar realmente y puedo estar equivocado, pero creo que en este momento son muy pocos, por no decir que casi, casi muy poquitos, los sistemas que están utilizando realmente inteligencia artificial aplicada a triaje. Y no todo lo que yo automatice es inteligencia artificial. O sea, si yo genero una automatización en Excel, eso no es IA. IA tiene que ver es con valoración de datos gruesos, de bases de datos que generen información con respecto a ciertos datos. Entonces, estuve buscando realmente, pero artículos, primero no hay. No encontré ningún artículo con respecto a eso. Me imagino porque es que realmente esto no lleva más de 2 años, realmente. Entonces, digamos que estamos en un buen momento para poder empezar a generar esas cuestiones y, y creo que va a ser importante hacerlo porque estoy seguro que de aquí a un año, o sea, a finales del 2025, eso ya ha volado 10.000 veces más de lo que tenemos hoy en día. Entonces, si alguien conoce, pues le agradecería que me informara, pero yo hasta el momento de lo que he averiguado y lo que hablado con mis compañeros, que ya haya establecido un sistema de IA como tal, de Machine Learning, de NLP para triaje, no lo encontré. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Sebastián tiene una pregunta. Adelante, Sebas. Gracias, Juan. Doctor, pues primero, muchas gracias por la charla, pues de verdad está muy interesante y pues de hecho, pues sí, lo tenemos ya y pues implementarlo siento que también es de gran importancia y nos va a ser de gran utilidad. Mi pregunta que el doctor mencionaba, pues que la idea era principalmente no reemplazar, digamos, el trabajo humano, por decirlo de alguna manera, sino apoyarlo. Pero quisiera, pues, de pronto, si el doctor pudiera aclarar cuáles son los límites que se pueden plantear acerca de la IA puede hacernos apoyarnos hasta este punto. Digamos, cuáles son esos límites que el doctor esenciales, no sobrepasarlos para mantener, digamos, ese equilibrio y esa gran coordinación entre pues, lo que sería servicio de triaje y la inteligencia artificial. Gracias. Ahí donde está el punto de los protocolos de implementación éticos. Digamos que ahí eso está en construcción, pero uno de los insalvables, por decirlo así, una línea roja que nunca debemos pasar, es que necesariamente la decisión de la clasificación tiene que ser de la persona que está ahí. O sea, él puede tener todo el pantallazo que usted quiera, toda la información que usted quiera y puede decirle, mire, esto es un 2, pero la decisión no puede ser del programa, tiene que ser de la persona. Porque aunque nosotros tenemos signos cognitivos, en un momento dado, el que está viendo el paciente, el que está viendo el sistema, el que está viendo es la persona que está al frente. Entonces, digamos que un intangible que no deberíamos dejar pasar es que sea el sistema el que me tome la decisión si yo no intervenir en él. Y guardada también las proporciones dentro de la misma implementación ética es poner el límite en el sentido de que hasta dónde puede ser la integración que yo quiero hacer. Yo puedo simplemente decirle, usted deme los datos y dígame si esto es probable en tal cosa. O usted muéstreme cuál posibilidad de enfermedades tiene esta persona, cuál es la manera que puede tener. Digamos que esa es la construcción que tenemos que hacer desde el punto de vista de implementación y tiene que partir de la parte ética. O sea, hasta cuándo yo le voy a dejar al programa o al software o al algoritmo que estoy manejando, dejar que tome decisiones. Porque es que dejarla al 100% uno corre el riesgo de que esté mal entrenado o la información sea incorrecta y cometa más errores
que lo que puede cometer una enfermera. Porque la enfermera tiene, digamos que autocrítica, por decirlo así. Muchas veces a mí me llaman, doctor, yo creo que no es un 2 pero ¿qué hago? Porque es que me da para un 3. Entonces, digamos que esa autocrítica también es importante. Ahí es donde las partes éticas, y cuando me refiero a ético es hasta dónde le dejo yo entrar, deme la información y yo tomo la decisión. Es como cuando usted entra a Medcal y toma la valoración de la escala. La escala es dura. Le dice a usted, mire, esta es la probabilidad, pero es usted el que toma la decisión si saca un paciente anticoagulado o no ante una FA. Él le va a decir, la probabilidad de es tanto. Es de bajo, es de medio o alto, pero no es el Medcal que le dice, mándelo para la casa. Es la persona. Entonces yo creo que esos son los dos intangibles que uno no puede dejar. Y más adelante, pues obviamente cosas que tienen que ver con la privacidad, pero esa integración dinámica tiene que ir hasta ese punto. Sigo siendo yo el que tomo la decisión. Listo, doctor, muchas gracias. Doc, una última pregunta. En el chat no tengo nada más, entonces solo quisiera hacer una última pregunta. ¿Se ha estudiado la posibilidad de integrar otros tipos de sistemas, como por ejemplo el Manchester para el triaje y sobre todo teniendo en cuenta el tema de la disponibilidad de recursos para patologías específicas en el escenario prehospital? Recibo yo el paciente, identifico de pronto alguna alteración aguda, aplico Manchester y según el triaje que me dé, yo considero a qué centro debo llevarlo teniendo en cuenta la disponibilidad de cada uno de ellos. Hay estudios que se están haciendo para la parte prehospitalaria. Ahí la limitación, bueno, no es una forma de ver. O sea, yo tengo dos opciones en APH. O como dicen, recojo y voy y llevo, o valoro en la cena y después me lo llevo. Digamos que ahí hay dos posibilidades, hay dos citas muy grandes establecidas así. El que hay en Colombia básicamente es yo recojo el paciente y me lo llevo. ¿A dónde me lo voy a llevar? Ahí es donde intervendría la inteligencia artificial. Guardadas las proporciones, nosotros hicimos aquí en Barranquilla hace 4 o 5 años, modificamos una escala de trauma, es que el término ahorita no me acuerdo si fue la del Lambert, ahorita no me acuerdo exactamente, para los Juegos Centroamericanos que hubo aquí en Barranquilla. Con la Secretaría hicimos un trabajo muy bonito que fue aplicar esa escala en forma en tiempo real para decidir a qué hospital se va. Entonces, era una escala hecha en Excel, básicamente, con un puntaje establecido, con una escala ya de trauma ya creada, pues, la modificamos para que el de APH en su celular contestar las preguntas de sí o no, sí o no, sí o no, y al final el puntaje que me diera, automáticamente el sistema le decía, su hospital más cercano es este, de acuerdo al nivel de atención. Entonces, es básicamente eso. En ese sentido, era el dato que solamente me estaba dando en ese momento. O sea, la variable. Es muy probablemente al tener mayor capacidad de bases de datos, mayor capacidad, pues puede ser mucho más preciso en un momento dado. Pero sí se pueden hacer. Si están haciendo estudios, hay estudios para APH. No los coloqué porque estamos en la triada de emergencias, pero sí existen ya estudios corriendo y hechos con respecto a triaje en APH. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en este momento, entonces podríamos dar por terminada la charla. Una vez más, le agradecemos infinitamente su espacio, lo que nos está compartiendo de información y pues igualmente lo felicitamos por todo el trabajo que está haciendo. Es claro que esto es avanzar en medicina de emergencias y es lo que estamos pues obviamente todos buscando para nuestra especialidad. Muchísimas gracias, Doc, y siempre sabe que tiene las puertas abiertas en nuestro grupo. Igualmente a ustedes una feliz Navidad, un feliz año, que el 25 sea mejor que el 24 y lo que necesiten aquí a la orden estaré presto para eso y obviamente también cuando necesite ayuda allá sacaré la mano y los pondré en problemas. Claro que sí, para eso estamos, doctor. Muchas gracias. A Feliz ustedes, noche. muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.